al libro de Éxodo. Vamos a estar compartiendo esta tarde una palabra hermosa. ¿Y por qué es hermosa? Porque es palabra de Dios. Amén. Amén. Éxodo 25. Y vamos a estar leyendo en el versículo 21 y 22. Dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Leamos todos juntos el 22. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aleluya. Oremos, iglesia. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, ya casi noche, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, por tus maravillas. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos, Señor, el estar aquí delante de tu presencia, adorándote en la hermosura de tu santidad. Padre, ahora venimos delante de tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas trabajando en los corazones, en el alma, en las vidas, Padre, de los que estamos aquí hoy, Señor, y que tú puedas hablarnos audiblemente, que podamos entender. Espíritu Santo, toma el control en el nombre de Jesús de esta reunión. Yo sé que ya desde el comienzo ya lo habías hecho, Señor, pero ahora, Espíritu Santo, en una manera que nos hables a nuestras vidas, que seas abriendo, Señor, los ojos espirituales, Señor, para entender y reconocer tu hermosa palabra. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tomen sus asientos, hermanos. Dios es bueno, amén. Son las 7:58. Vamos a tratar de no tardarnos, amén. Si usted se fijó, comenzamos viendo el mandato que Jehová le dio a Moisés, ¿verdad? De que le hiciera un arca. Usted en la casa léase desde el versículo 10 hasta el 22. Y ahí nos habla la palabra de Dios, todo lo que Dios le pidió exactamente como Él quería que fuera el arca del pacto, amén, el arca de la alianza. Y mire, le he puesto por título a este tema Shekinah. Shekinah quiere decir en hebreo la radiancia, o la presencia de Dios, la presencia divina de Dios. Y si usted se recuerda, esto fue como Jehová le pidió a Moisés esta arca del pacto, porque él de esa manera le iba a hablar como leímos, amén. Y si usted se recordará, esto nació cuando el pueblo de Israel era cautivo. ¿En dónde? En Egipto, amén. Era cautivo el pueblo de Israel. Jehová lo saca de ahí, es cuando le da el mandato a Moisés y le dice: hazme un arca de tanto, quiero oro aquí, quiero oro allá. Pero usted lo lee en su casa, ahí en el capítulo 25, versículo 10 al 22. Amén. Y mire, le he puesto un punto y 7 lugares que el arca visitó, el arca del pacto. Amén. Yo parezco de otra nacionalidad, ¿verdad? Visitó. Entonces le puse a este único uno punto, que es Israel pierde el arca, y eso está en Primera de Samuel. Vaya conmigo ya, Primera de Samuel capítulo 4. De hecho nos vamos a quedar en Primera de Samuel la mayoría del tiempo, y un poco en Segunda de Samuel. Primera de Samuel capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Ya está ahí? Amén. Dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido,
y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Escuchó? 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Hay mucho que decir, y ya antes yo he hablado de este tema. De hecho son dos temas aquí incluidos en este, ¿verdad? Pero hoy voy a darle un enfoque diferente. Amén. Vaya conmigo, allá atrásito en la hoja de atrás, en el capítulo 3, versículos 10 al 14. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retenirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Aleluya. Si usted se fija, iglesia, comenzamos donde los filisteos y el pueblo de Israel habían entrado en una batalla. Amén. Se fijó al principio ahí en el 4:10. ¿Y qué dice? Que el pueblo de Israel perdió, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron los filisteos? Tomaron el arca del pacto. Ahora, quiero que vayamos un poquito ahí más atrás. Cuando el pueblo de Israel viene contra el pueblo de los filisteos y están en guerra, comienza esta tremenda batalla, ¿verdad? Nos damos cuenta de algo, iglesia, que comienza la guerra y el pueblo de Israel comienza a batallar contra estos filisteos que siempre le habían estado haciendo la guerra al pueblo de Israel. Amén. Y entonces los dirigentes, los sacerdotes dijeron: ¿por qué hemos perdido contra los filisteos? Si se supone que nosotros tenemos a Jehová, el Dios verdadero, ¿cuál es el problema? Empiezan a investigar, empiezan a pensar entre sí: ¿cuál es el problema? ¿Por qué está pasando esta situación? Entonces, ¿se acuerdan que el profeta Samuel había sido bendecido y que se había manifestado la gloria de Dios allá en Silo, en aquel lugar? Entonces dicen: traigamos el arca del pacto que está en Silo, allá con Samuel, traigámosla aquí, metámosla al campamento, y entonces sí, van a ver quién es el Dios verdadero. Entonces traen el arca del pacto, vuelven a guerrear contra los filisteos, y ya lo vimos, ¿verdad? Perdieron, ¿verdad? Perdieron la batalla, perdieron la guerra, y no solamente perdieron la guerra, sino perdieron hasta el arca de la alianza, el arca del pacto. ¡Qué tremendo! Y ahí era donde se manifestaba la presencia de Dios. Amén. Estaban peleando contra un pueblo pecador, pero hay algo que yo quiero que usted note, iglesia. Lo que pasó aquí con los dirigentes de Israel es que usaron el arca del pacto como un amuleto, ¿verdad? Usted podría en su casa tener esta palabra, y usted la podría poner en la entrada de su casa, y usted podría decir: para que la presencia de Dios nos proteja, ¿verdad? Pero usted sabe bien, y yo lo sé, que la presencia de Dios no trabaja así. Yo puedo traer esta Biblia bajo mi brazo y andar con ella en mi trabajo, la puedo poner ahí en la parte del vehículo de enfrente, que se vea que es una santa Biblia. Yo puedo estar incluso citando la palabra de Dios. Yo puedo estar diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105, hasta el salmo más largo, ¿verdad? Yo puedo decir esto,
Pero me doy cuenta de una cosa, iglesia, que la palabra de Dios, esta hermosa palabra, estas hermosas letras que están en esta palabra, solamente son válidas cuando uno las vive. Amén. Amén. So, usted la puede tener donde usted quiera, la puede abrir, pero es usarla como un tipo amuleto. Y fue lo que hicieron estas personas aquí, estos dirigentes de Israel. Ellos dijeron: traigamos el arca del pacto que está allá en Silo, traigámosla aquí al campamento para que Dios esté con nosotros. Pero, ¿a dónde fuimos? ¿Verdad que fuimos con el sumo sacerdote Elí? Y vimos cómo Dios dice que le dice a Samuel que iba a castigar la casa de Elí y que la iba a destruir. ¿Por qué? Porque Elí, aunque vio el pecado, y muchas veces ya lo hemos dicho, del pecado que habían cometido los hijos de Elí, y entonces nos damos cuenta que si así estaba el sumo sacerdote, si así estaban los hijos, si así estaba el dirigente de Israel, ¿cómo estaría el pueblo de Israel? ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Cuántos se dan cuenta? Amén. Entonces esto nos lleva a pensar. Por eso les decía, usted puede traer la palabra de Dios, la puede poner en la entrada de su casa, pero si usted no vive la palabra, de nada sirve. Amén. De nada sirve, porque las batallas que usted quiera pelear contra el enemigo, contra el ejército de maldad, contra la tentación, usted la va a perder. ¿Por qué? Porque no está activando la palabra en su vida. Amén. Entonces, eso es algo muy importante de notar. Amén. En una ocasión llegué de trabajo y mi hijo tenía su auto, una llanta ponchada. Entonces lo noté, entonces le eché aire y la llevé a la gasolinera. A la llantera, perdón. Y cuando llego ahí estaba un señor americano y yo estaba hablando con él y no sé por qué, pero él me tocó el tema. Y el señor, pues cuando me acerqué a él, olía a alcohol, olía que había estado tomando y olía a cigarro también. Entonces estuvimos ahí conversando un poco de motores, ¿verdad? Pues los hombres, ¿de qué más podemos comenzar a veces, verdad? Hablamos de motores, de clima, ¿verdad? De varias cosas. Pero comenzamos a hablar y de repente él me dice: cuando Jesús venga, le va a patear el trasero a muchos y va a arreglar las cosas. Pero me lo dijo, yo se lo estoy diciendo en palabras que se oigan decentes. Él me lo dijo con malas palabras. Y cuando yo me acuerdo de esto, me acordaba de esta parte, porque yo dije: es cierto, o sea, el Señor conocía Apocalipsis, ha leído la Biblia o incluso ha ido a unos servicios, pero de la manera que Él me hablaba, me dejaba entender que Él solamente conoce la palabra, conoce la Biblia, pero no la vive. ¿Por qué? Por el olor que me dio a alcohol y por el cigarro y por su manera de hablar. Entonces yo les decía el domingo pasado, hay muchas personas que conocen la palabra pero no viven la palabra. Incluso Estados Unidos es un país conocido por ser cristiano, pero usted se ha fijado cómo está. Amén. Entonces yo algo notaba muy claro en esta palabra, mis hermanos, que Dios me dio. Estaba ahí en el hotel y ya era noche cuando empecé. Dios me puso esto en mi corazón y empecé a preparar este tema y ya le hablé a mi esposa como de costumbre en la noche. Ya se iba a dormir y me dice: ¿qué haces? Y le digo: Dios me dio una palabra y la estoy preparando. Y me dice: pues ya acuéstate porque te vas a levantar temprano. Le dije: sí, es que quiero acabarla, le digo, porque siento que lo tengo ahorita aquí, siento que tengo la revelación. Y no, ya me acosté un poquito tarde, pero me acosté satisfecho, cansado, pero satisfecho. ¿Por qué, iglesia? No es por vanagloria ni por lo que usted quiera pensar, pero ¿verdad que a veces uno se acuesta anoche haciendo cosas que no tienen nada que ver con Dios? Imagínese cuando uno se duerme leyendo la palabra, cuando tienes una revelación de Dios, cuando Dios te habla a tu vida. Qué hermoso, amén. Amén. Entonces yo me gozaba y ya terminé el tema y dije: gloria a Dios, porque Dios es bueno. Entonces yo miraba esto y el arca del pacto visitó 7 lugares. ¿Cuál es el número perfecto de Dios?
vamos a estar leyendo, bueno, se lo comento mejor para no leerlo. La Biblia dice que los filisteos tuvieron 7 meses el arca del pacto, 7 meses. ¿Se imagina, iglesia? 7 meses en tierra extraña, por algo no ha de haber sucedido. 7 meses, 7 el número perfecto de Dios. Amén. Entonces vaya conmigo ahí al capítulo 5, ahí de Primera de Samuel, ahí donde estamos. Capítulo 5. Y aquí, iglesia, vamos a encontrar, en este capítulo nada más vamos a encontrar 3 lugares. Amén. Y miren, vaya conmigo allá al 5:1, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Fíjese dónde fue capturada, ¿verdad? El arca del pacto. ¿Se acuerda qué significa Ebenezer? Hasta tenemos un canto, ¿verdad? Que dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder y su gracia nos guiará. Bueno, fíjese donde supuestamente había sido una promesa: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y el pueblo de Israel en aquel tiempo recibió esa victoria. Pues ahora, donde habían recibido la victoria, les habían quitado el arca del pacto, la comunión con Dios. Y esto fue en Asdod. Y mire, nos cuenta aquí la palabra de Dios, que dice que los filisteos agarraron el arca del pacto y la metieron al templo de Dagón, el dios de los filisteos. Meten el arca del pacto, la ponen ahí frente a Dagón, y dicen que la siguiente mañana se van todos a ver cómo está todo, ¿verdad? Y encuentran a Dagón inclinado, una estatua tan grande y tan pesada, inclinada hacia el arca del pacto. Imagínense, qué tremendo. Entonces ahí te das cuenta cuál es el verdadero Dios. Entonces vuelve a suceder, la vuelven a parar, vuelven y paran la estatua de Dagón, la paran y se van otra vez. Vuelven al siguiente día, pero el siguiente día era mucho peor. Al siguiente día no solamente estaba postrado Dagón, sino que tenía la cabeza cortada y las manos cortadas. Y yo dije: wow, de veras que nadie se puede meter con Dios, porque Dios, donde quiera que Él esté, Él enseña su poderío y enseña su majestad. Amén. Y esto es algo muy tremendo, mis hermanos, algo que Dios me hablaba a mi vida. Y esta es una parte de la aplicación del mensaje. Si hay ídolos en su vida, porque es verdad que Dagón era un dios, pero en realidad viene siendo un ídolo, porque no es un Dios verdadero, es un Dios falso. Sí, y esto es lo que Dios hablaba a mi vida, que toda aquella persona que tenga ídolos, cosas en su vida, Él los va a humillar como humilló a Dagón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bueno, mire, ese es el primer lugar que visitó el arca del pacto. Entonces, como ellos se dieron cuenta y Jehová los enfermó, entonces dicen los de Asdod, dicen: no queremos ya el arca aquí, llévense esta arca, dice, porque este Dios es muy duro, es muy severo. Entonces, vaya conmigo ahí el versículo 8, dice: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Gloria a ti, Jesús. Y pasó lo mismo, mis hermanos. Pasó lo mismo ahí en Gad. Se enfermaron, Dios les mandó tumores al pueblo de Gad, ahí con los filisteos, les mandó tumores. Y estos dijeron: oye, ¿qué está pasando? Entonces vaya conmigo ahí al versículo 10. Y vamos a la tercera ciudad que visitó el arca del pacto, la Chequina de Jehová. Y dice ahí, el versículo 10: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y dice la misma palabra de Dios que otra vez volvieron a ser enfermados, porque ahí estaba el arca, ahí estaba la Chequina de Jehová, ahí estaba la presencia de Jehová. Entonces, como era un pueblo lleno de pecado, era un pueblo lleno de maldad, un pueblo que no vivía de acuerdo a los principios de Dios, pues su Dios era Dagón, amén. Entonces Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado,
donde hay maldad. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Lo mirábamos el domingo, ¿verdad? Decía la palabra de Dios: sed santos, porque yo soy santo. Aleluya, gloria a Dios. Y ese fue el segundo lugar. Y el tercer lugar que vimos en Ecrón. Amén. Y luego nos cuenta ahí la palabra de Dios que le preguntaron a los príncipes y a todos: ¿qué haremos? Porque ya es mucho los que están muriendo, son demasiados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, al final de cuentas, lo que hacen es que les mandan a traer a sus adivinos, a los adivinos que habían en la nación de los filisteos. Y entonces ellos les dicen: ok, ¿saben qué? Dijo: hagan 5 ratones de oro, porque cada uno representaba las 5 ciudades de los filisteos. Y hagan 5 tumores de oro, dice, para que esos tumores de oro y las riquezas, le pusieron aparte riquezas, y dijeron: hagan una carreta nueva. Hicieron una carreta nueva. Fíjense, mis hermanos, cómo hasta los inconversos, hasta los paganos, saben que el nombre de Jehová, que la presencia de Dios vale mucho precio. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta aquí que ellos mandaron, ¿qué dieron? 5 ratones de oro, que imagínense el peso que habrían tenido esos ratones de oro, más los 5 tumores, más las riquezas que pusieron, más una carreta nueva. Y por si fuera poco, mandaron traer 2 vacas que estuviesen amamantando. Fíjese qué tremendo. O sea, algo que yo veo aquí es que, ¿qué pasa cuando una mujer está amamantando, mis hermanos? ¿Verdad que están llenas de amor las mujeres por sus bebés? ¿Verdad? Es algo bonito, tienen ternura, tienen compasión, hay felicidad en la mujer. Yo creo que no es lo mismo cuando una mujer está soltera, ¿verdad? Está la mujer soltera, se puede enojar con facilidad, pero ¿qué pasa cuando la mujer está amamantando? Cuando tiene cuando tiene hijos, tiene compasión, es más sensible, ¿verdad? No sé si los hombres, algunos, ¿verdad?, se acuerden de sus esposas durante el embarazo, ¿verdad? Pero la mujer se pone más sensible. Si el hombre se enoja o la regaña, pues la mujer llora más fácil, ¿verdad? Porque está sensible por su baby, ¿verdad? Entonces, me impresionó mucho esto, de que aparte de que ponen riquezas en la carreta nueva, me impresionó el hecho de que escogieron 2 vacas que estuviesen amamantando. Fíjense qué inteligentes. Y por si fuera poco dijeron: ¿se acuerdan lo que le pasó a los egipcios? ¿Se acuerdan las plagas que les mandaron? No seamos necios, dijeron, no seamos tercos. Hagamos esto, lo que acaban de decir los adivinos, y mandemos para que estos ratones de oro y estos tumores sean de expiación por nuestros pecados, o sea, por lo que ellos habían hecho, por el pecado que habían cometido, porque entendieron que fue mala idea haber agarrado el arca del pacto y haberla llevado, pues lo pagaron muy caro, con miles de personas muriendo por causa de su pecado. Amén. Pero fíjese algo bien tremendo, iglesia. Tenían 2 ciudades, tenían una ciudad hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Y entonces dicen: ok, pongamos las vacas ya y todo lo que hemos decidido mandar al pueblo de Israel, y pongamos a estas vacas. Si agarran el camino para Israel, entonces quiere decir que estamos haciendo lo correcto y Jehová, el Dios de los israelitas, nos va a sanar. Y dicen: pero si agarra el otro camino, entonces quiere decir que no estamos bien. Bueno, ¿cuál camino cree que agarraron las vacas? Agarraron hacia Israel. Y siguieron la carreta con las 2 vacas allá, la siguieron los príncipes. Fíjese, dése cuenta de algo, no mandaron a nadie más, fueron los príncipes de los filisteos, se fueron a seguir la carreta, y allá a la distancia vieron, y ahí es donde entra el cuarto lugar. Eso está ahí en el capítulo 6, de ahí donde estamos, de 1 de Samuel, y va a ser en el versículo 13. ¿Está ahí conmigo? Y dice: y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Pobrecitas vacas, ¿verdad? Estaban amamantando, le quitaron a los becerritos,
y al final terminaron siendo ofrecidas a Jehová. Y la madera que era nueva, era un carro nuevecito, fue ofrecido a Jehová, fue quemado como tributo a Jehová. ¿Se dan cuenta de esto, hermana, iglesia? ¿Se dan cuenta cómo incluso los inconversos saben cómo honrar a Jehová? Fíjense, ellos dijeron, esto ya es para Jehová, la carreta nuevecita, todo el oro, todo el dinero, esto es para Jehová. ¿Qué hacen los de Bet-Semes, los israelitas? Porque aquí es cuando ya pisa tierra judía, tierra israelita, ahí es cuando ya llega. Y yo me pongo a pensar, digo, aquella carreta debe haber estado hermosa, porque lo que portaba no era cualquier cosa. ¿Qué era lo más importante que portaba esa carreta? Portaba el arca del pacto, la presencia de Jehová, más aparte los 5 tumores de oro, más aparte los 5 ratones, las riquezas que les dieron, y toda esa estructura la deshicieron. Fíjense cuánto les ha de haber tomado a los filisteos hacer todo esto. Llega a tierra israelita, la rompen y comienzan a hacerle un atributo a Jehová, y dice aquí que se alegraron en gran manera. Amén. Y como ya les había dicho, ahí el 17 dice, y estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1 y por Ecrón 1. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, amén. Pero déjame leer algo aquí. Pero hicieron algo bien tremendo, iglesia. Aquí vamos a entrar a algo ya más, un poquito ya más complicado. Un error que cometieron, fíjese. Si usted se acuerda lo que le acabo de decir, cuando el pueblo de Bet-Semes para el trabajo que estaba haciendo, para todo el pueblo, dice ahí que segaban el trigo, es decir, cortaban el trigo, estaban ocupados, estaban levantando su sustento. Pero cuando vieron el arca del pacto llegar a tierra israelita, se pusieron tan contentos que dejaron lo que estaban haciendo, hicieron el holocausto a Jehová, le celebraron a Jehová, se regocijaron por el arca del pacto, porque la Shekinah de Jehová había llegado, amén. Pero ya en confianza, ya que estaba todo tranquilo, ya que había pasado la celebración, cometieron un error, y es que quitaron la tapa, quitaron el propiciatorio para ver qué estaba dentro, cuando el trabajo de ellos no era hacerlo, eso era trabajo del sumo sacerdote y de los levitas. Entonces ellos quitan, y dice aquí la palabra de Dios que murieron en el 19, dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Ahora miren, iglesia, como les decía hace rato, la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Y entendemos, nos queda bien claro que a los filisteos se les castigó porque era pueblo que estaba en maldad, ¿verdad? Era pueblo pecaminoso, y era obvio y era justo que Jehová los castigara porque tenían otros dioses y no reconocían al Dios verdadero, a pesar de que vieron todas las hazañas que Dios hizo en su territorio, en su país. Bueno, algo que estamos viendo aquí, iglesia, es que los israelitas sabían, y los de Bet-Semes sabían, que ellos no eran dignos. Así como cuando Saúl fue castigado por haber ofrecido el holocausto y solamente eso le tocaba a Samuel, aquí estamos viendo lo mismo. Los de Bet-Semes cometieron el mismo error. A ellos no les tocaba quitar la tapa del propiciatorio y ver lo que había dentro. Amén. Entonces son castigados, y ya vio usted, dice aquí que fueron castigados con 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido. Aquí nos damos cuenta, iglesia, que a Jehová le gusta la obediencia. A Dios le gusta la obediencia. Ya está escrito en papel. Así como ellos tenían los pergaminos, tenían la palabra de Dios, tenían todo esto hermoso de la palabra de Dios, así nos damos cuenta que hoy estamos en la misma situación. Tenemos la palabra de Dios,
Pero muchas veces nos gusta hacer lo que nosotros queremos y no lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces Dios castiga severamente a estos israelitas por causa de haber desobedecido. Y es que hace un tiempo di un tema, me parece que hace más de un año, di un tema acerca del cuidado del santuario, de esta casa, del altar. Porque más adelante lo vamos a estar viendo, pero quiero mencionar esto solamente. Solamente a los levitas se les daba el trabajo de cargar el arca del pacto. No podía ser incluso ni el sacerdote. El sacerdote podía estar alrededor, ministrar en la presencia del Señor, entregar el sacrificio, pero solamente los levitas eran encargados de portar el arca, es decir, la chiquina de Jehová, la presencia de Dios. Y es por eso que nosotros como levitas, aquí está mi hermano Roy, mi hermana Yulisa, mi hermano Junior ahorita no está, ¿verdad? Pero esa vez lo dije, y si recuerda hasta puse aquí con el pizarrón puse un ejemplo de cómo uno ministra con lo que uno trae. Si yo estoy en pecado, yo puedo impartirles a ustedes pecado. Digamos que yo estoy en adulterio. Si yo estuviera ahorita en adulterio, iglesia, yo les estoy pasando, o cuando me toca cantar, yo les estoy pasando a ustedes un espíritu de adulterio, porque eso es lo que hay en mí. Amén. Por eso es que Jehová decía a los levitas que se santificaran. Amén. Y es algo que yo siempre les he dicho a mis hijos en casa, les digo, hijos, tengan cuidado, guárdense, porque uno contamina al pueblo si uno no se guarda en santidad. Uno se tiene que guardar en santidad. ¿Por qué cree, iglesia, que tenemos algunos rudimentos como el haber aceptado a Cristo como su Salvador, como el haberse bautizado, como el vestirse apropiadamente? Porque hasta eso tiene mucho que ver. Imagínense, bueno, casi los hombres no batallamos mucho con eso, ¿verdad? Pero casi más las mujeres a veces les gusta vestirse cortitas o enseñando un poquito más. Le decía una hermana, le digo que le gustaba ser maestra porque le gustaba enseñar, amén. Pero es muy importante que no pase esto. Por eso es que los levitas, los que cantamos acá arriba, los que ministramos la presencia de Dios, nos tenemos que guardar en santidad, porque no podemos manchar al pueblo. Imagínense, el pueblo viene a adorar a Dios y luego yo ensuciándolos con mi vida, cuando ellos vienen a recibir de Dios, y como soy líder, les estoy impartiendo un espíritu de pecado, un espíritu pecaminoso, y eso no es correcto. Amén. Y entonces este pueblo ni siquiera era, los de Betseme ni siquiera eran levitas y no eran sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote estaba allá en Silo. Amén. Entonces créame, iglesia, yo me siento con mucho compromiso porque ya tengo años y por misericordia de Dios creo que soy el más viejo de los levitas, ¿verdad? Ya tengo varios años sirviendo y me siento con la responsabilidad, ¿verdad? De muchas veces de hablar incluso de esto y de tratar de inspirar a mis hermanos a que se santifiquen en la presencia del Señor. Amén. Amén. El día de mañana vamos a tener a un, si se puede decir así, un salmista, un levita, ¿verdad? Que pues este brother tiene ya muchos años, ¿verdad? Cantándole a Dios, ministrando la presencia del Señor, y es un honor para nosotros que lo vayamos a tener mañana. Pero se lo comentaba por el hecho de que él es salmista, de que él es levita, amén, de que él siempre le ha cantado la mayor parte de su vida a Dios. ¿Cuántos honran a Dios? Amén. Por eso, amén. Amén. Entonces ya vimos que murieron 50-70 mil hombres, y esta es una aplicación que quiero dar, iglesia. Aunque seas pueblo escogido por Dios, si no obedeces su palabra, Él te va a castigar. Amén. Entonces los de Betsemes dicen: no es tanto lo que hemos pasado, han muerto muchos, esto no está bien, mandemos llamar a los de el quinto lugar que vamos a ver, y eso está en el capítulo 7. Vayan conmigo ahí al capítulo 7, versículo 1. Si me puedes poner el audio, por favor. Gracias, mis hermanos. Dice el capítulo 7, versículo 1, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová
y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y dice el 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Fíjese lo que dice ahí, iglesia: 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aleluya. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuántos años tiene de conocer a Dios? ¿Cuántos años tiene de cristiano? Gloria a ti, Jesús. Ahora, ¿por qué le hago esta pregunta? He escuchado a otros predicadores hablar más o menos de este tema, y he mirado que se enfocan en la casa de Abinadab y nunca mencionan de que Abinadab era el padre, pero a quien se le había santificado para cuidar el arca del pacto era a Eleazar. Amén. Y quiero que usted se guarde esto. Acuérdense, Eleazar fue santificado. Diga conmigo: Eleazar fue santificado. Aleluya, porque lo vamos a estar viendo más adelante. Si usted se recordará, cuando el rey David viene por el arca del pacto, nos dice la palabra de Dios ahí en 2 de Samuel, que viene David porque se da cuenta, y no me quiero brincar, no voy a mencionar algunas cosas porque no me quiero brincar, y dice que tenía varios hijos, y dice la palabra de Dios que tenía 2, que principalmente fueron con el arca cuando el rey David vino, y dice que uno de ellos, uno iba enfrente y el otro iba atrás, y de ese es el que quiero que nos enfoquemos, que se llama Usa. Usa dice que lo mismo, el rey David tenía una inteligencia y sabía honrar a Jehová, porque lo mismo que hicieron los filisteos, lo hizo el rey David. Mandó a hacer una carreta especialmente para el arca de la presencia de Dios. Oiga, si los filisteos sabían que un Dios tan así, tan poderoso, se debía de honrar, imagínese el rey David, que cómo Jehová lo usó para matar al filisteo, cómo él vio la mano de Dios sobre su vida por muchos años, cómo no iba él a hacer lo mismo. Y todavía, por si fuera poco, dice la palabra de Dios que cuando la arca del pacto entró a Jerusalén, a la ciudad de David, dice que David hasta se despojó de su ropa y se puso a danzar de una manera que nadie lo había hecho, y dio vueltas. Dice la palabra de Dios que algunos dicen que cuando daba vueltas desenfrenadas, ¿verdad?, que hasta su esposa lo despreció, ¿verdad?, como diciendo que lo que había hecho no estaba muy correcto, ¿verdad? Entonces, iglesia, Usa, cuando ve que los toros empiezan a tropezar, Usa piensa que el arca del pacto se va a caer, ¿verdad? Y corre y extiende sus manos y toca el arca del pacto. ¿Se recuerda quiénes eran los únicos que podían tocar el arca del pacto? Eran los sacerdotes y los levitas. Y Usa no era ninguno de los dos. Ahora, quiero que veamos algo bien interesante aquí. Leímos ahí en el capítulo 7, versículo 1, ¿quién había sido santificado para cuidar el arca? Eleazar, ¿verdad? Bueno, aquí estamos viendo, iglesia, que Usa es un tipo de cristiano que le gusta brillar cuando todos están viendo. Y Eleazar es aquella persona que guarda la presencia del Señor. No importa dónde esté, quién lo esté viendo, quién no lo esté viendo. Lo que me quedo pensando yo, iglesia, es por qué Eleazar no fue con el arca del pacto cuando David vino por ella. ¿Por qué fueron sus dos hermanos? ¿Por qué cuando Usa se acerca y siente que va esto no lo dice la Biblia, esto es yo pensando, como quien dice en voz alta, asumiendo, ¿verdad?,
creyendo que así sucedió, por lo que leo en la palabra, y me doy cuenta que siento que Usa quiso enseñar como que, ok, el arca del pacto estuvo en mi casa, en la casa de mi padre, ahí estuvo el arca del pacto. Entonces yo puedo tocar el arca del pacto. Y dice la palabra de Dios que cuando se empezaron a tropezar los bueyes, él agarró el arca del pacto, la tocó y Jehová lo mató. Igual que mató a los filisteos, igual que mató al pueblo escogido de Dios de Bet-Semes, de igual manera, no importa que el arca de la presencia de Jehová haya estado en la casa de Abinadab, y quizás Usa ha de haber dicho, pues estuvo en mi casa, yo ahí la vi, ahí estuvo la presencia de Dios. Pero nos damos cuenta, iglesia, que Usa no estaba ungido, no estaba santificado para cuidar la presencia de Jehová, la chequina de Jehová, el arca del pacto. Y entonces nos damos cuenta que aquí sucede algo bien tremendo, iglesia. Yo sé que usted ya más o menos imagina cuál es el sexto lugar que pisó, porque ahorita estamos en el quinto, ¿verdad? Antes de pasar al sexto, el otro día escuché un predicador que habló acerca de esto y decía, ¿por qué algunos cristianos sí son bendecidos y otros no en tan corto tiempo? Y yo me quedaba pensando, porque muchas veces la palabra de Dios nos dice que Obed-Edom en 3 meses fue bendecido y todos se dieron cuenta, ¿verdad? Y decía este predicador, pero ¿por qué la casa de Abinadab no fue bendecida de igual manera? Y él decía que había muchos cristianos que a veces estaban estancados en su vida espiritual, porque se puede denotar cómo no se habló nada correcto en estos primeros 2 versículos del capítulo 7 de Primera de Samuel. Y yo me quedaba pensando y yo decía, ¿dónde estuvo el arca del pacto? ¿Qué pasó? Hubo muertes, ¿verdad? Pero aquí cuando nos dice la palabra de los que santifican el Eleazar, y dice que estuvo 20 años el arca del pacto en esa casa. 20 años, iglesia. Al menos yo puedo decir algo bueno de Eleazar. No hubo muertes, y eso es algo que es algo tremendo, ¿verdad? Yo creo que todo pasa por algún propósito. Yo creo que Jehová tiene sus tiempos, pero a mí el punto de ver que en la casa de Eleazar nadie murió, sino hasta que Usa se atreve a tocar el arca del pacto, me doy cuenta que Jehová estaba con ellos, que Jehová no castigó la casa de Abinadab. Amén. Y ya por último, iglesia, vamos a 2 de Samuel, y ahí vamos a estar terminando. 2 de Samuel capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 10 y 8. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 10 y 11, perdón. Y aquí es lo que les contaba, ¿eh? Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y allá en su casa, si alguien está anotando, anote Primera de Crónicas 26, 4 y 5, no lo vamos a ver, pero ahí habla de la descendencia, de cómo Dios bendijo a bastantes descendientes de Obed-Edom que sirvieron en la casa de Jehová. Y esto no lo vamos a ver, ¿ok? Solamente es para que usted se deleite leyendo eso en su casa, amén. Segunda de Crónicas 26, versículo 4 y 5. Eso es para que usted se deleite de cómo Dios honra. No sé, quizás ustedes pueden ser los primeros en su casa en servir a la presencia de Dios, y de ustedes va a salir descendencia que glorifique el nombre de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. A ver, varones, ¿cuántos lo creen?
Gloria. Mujeres, ¿cuántos lo creen? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la mejor manera. Amén. Honrar la presencia de Jehová con nuestros hijos, con nuestra descendencia, que levanten el nombre de Dios en todo tiempo. Amén. Y entonces dice el versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom ¿por cuántos meses? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Esto ya después de que había muerto Saúl, ¿verdad? Ya habían pasado varios años, aunque el arca del pacto estuvo 20 años con Abinadab, ahí con Eleazar cuidándola. Aún así, Jehová trajo bendición. Y algo que quisiera regresar un poquito a algo que se me pasó. Usa era esa clase de persona que le gustaba la hipocresía, iglesia, porque puedo ver que si el arca del pacto estaba santificada para que Eleazar guardara el arca del pacto, y él no era santificado, vemos cómo él quiso enseñar, porque uno se imagina a veces cosa pequeña, pero dice la palabra de Dios que cuando David sale de la tierra de los filisteos, o sea, en cuanto la sacaron de la casa, de la casa de Israel, de aquí con Betsemes, saca el arca del pacto, y dice que cuando la sacan, de Abinadab, de la casa de Abinadab, sale de ahí de la casa y dice que dieron 6 pasos, y cuando dan los 6 pasos, dice la palabra de Dios que David ofreció sacrificio a Jehová inmediatamente. Entonces usted se imagínese, iglesia, David no solamente iba a él, y no solamente llevaba la carreta nueva, y no solamente iba al arca del pacto, sino que iban con él soldados, iban guerreros, iba gente fiel en el reinado de David que le apoyaban. Imagínense, una gran cantidad de servidores. Entonces Usa mira todo esto y dice: está aquí el rey, ¿verdad? Y entonces Usa quiere tocar el arca del pacto, la toca y muere instantáneamente por causa de que él no era digno de tocar, porque no era ni levita y porque no era ni siquiera sacerdote. Amén. Esto, iglesia, nos deja bien en claro algo: que para tratar con la presencia de Dios debe haber consagración. Amén. Algo que yo pensaba mucho es que la palabra de Dios nomás nos dice en estos 2 versículos lo que pasó en la casa de Obed-edom, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar cómo debió haber sido dentro de la casa de Obed-edom, cómo debió haber sido a tal grado de que me puedo imaginar a un Obed-edom diciéndole a su familia: hijos, miren, ahí está el arca del pacto, ahí está la chequina de Jehová. De ahí es donde le hablaba Jehová a Moisés. Y yo me imagino a Obed-edom contándole quizás historias. Yo sé que la palabra de Dios no lo dice, pero para que Jehová haya bendecido a Obed-edom y a toda su casa, es porque honraban la presencia del Señor, cuidaban la presencia del Señor. Quiero imaginar que hasta ellos teniendo ahí el arca del pacto en un lugar especial, quizás en la sala, quizás en un lugar apartado, quizás una tipo oficina donde estuviera la presencia del Señor ahí resguardada. Puedo imaginarme quizás a un Obed-edom hincado, honrando la presencia del Señor, diciéndole: Jehová, yo te adoro. Gracias por este privilegio, que esta arca del pacto pudo haber estado en cualquier parte de la casa de Israel, pero me escogiste a mí, Jehová. Escogiste mi casa. Gracias por ese honor. Gracias porque allá con los filisteos hiciste mortandad, pero aquí en mi casa estás trayendo bendición. Iglesia, ahora el arca del pacto está perdida, pero cuando Jesucristo vino y murió en esa cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó, y ahora no hay distancia, no hay oposición, no hay nada que te detenga de sentir la presencia de Jehová.
Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Usted estará cuidando la presencia de Jehová en su vida como la cuidó Obed-Edom. Usted estará guardándose en santidad. Usted estará haciendo lo que la palabra de Dios dice. Imagínense Obed-Edom ahí. Póngase de pie. Vamos a cerrar este tema. Y yo puedo imaginar, todavía me falta, y solamente lo voy a decir de rápido, pero todavía me falta el séptimo lugar donde visitó el arca del pacto. Pero yo puedo ver, iglesia, en mi mente quiero imaginar y deseo, porque veo la bendición de Jehová, y yo puedo ver a un Obed-Edom de rodillas ante el arca del pacto con toda su familia y diciéndole: hijos, esposa, mira, aquí está el arca del pacto, aquí está la presencia de Jehová en nuestra casa. ¡Qué privilegio! ¿Cómo está guardando usted la presencia de Dios en su vida, iglesia? ¿Cómo está guardando la chequina de Jehová? Gracias a Dios que ellos no cometieron, la familia de Obed-Edom y Obed-Edom no cometieron el error que cometieron los hijos de Elí y Elí, o los de Bet-Semes, que aunque eran pueblo escogido de Dios, se atrevieron a pasar los límites de lo que no deberían de ser. Y el lugar número 7 que visitó el arca del pacto fue la casa de David, fue Jerusalén. Y eso está ahí en 2 de Samuel. Si quiere usted lo puede leer en su casa. Ahí está adelantito de donde estábamos ahorita, en 2 de Samuel, capítulo 6, del versículo 12 al 23. Por fin el arca del pacto, la presencia de Jehová, llegó al lugar donde debería de haber estado. A David se le dio el privilegio de llevar el arca del pacto a su ciudad, a la ciudad de Jerusalén. Y después de ahí, su descendencia le creó un templo a Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Y nos damos cuenta, iglesia, que visitó 7 lugares esta arca del pacto, y no en todos fueron bendecidos por el arca de Jehová, por el arca de la alianza. Entonces, yo le puedo decir ahorita a usted en esta noche: ¿usted está guardando el arca del pacto en su casa? ¿En su casa habita la presencia de Jehová? O vámonos más profundo, en su vida espiritual, ¿cómo está la presencia de Dios en su vida? ¿Está cultivando la presencia de Dios? ¿Le está honrando cuando se levanta? ¿Le está honrando durante su trabajo? ¿Le está honrando antes de dormir, en la madrugada? ¿Le está honrando a Jehová? Nos queda bien claro que la presencia del Señor, donde quiera que estén, trae bendición. Cierra ahí sus ojos donde están.